Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y antes de presentar al personaje con el que estrenamos temporada, me gustaría recordar a alguien a quien nunca logré sentar a esta mesa. Y no por falta de insistencia. Pero Fermí Puig, que escuchaba habitualmente estas conversaciones, me decía que prefería observar la gastronomía desde cierta distancia. Ahí quedan esa charla pendiente y tantas otras que nos hubiera encantado tener con el sabio cocinero catalán que nos dejó en verano y a quien hoy especialmente echamos mucho de menos. Arrancamos temporada y lo hacemos con un personaje querido y respetado, un cocinero genuino para quien la comida es tan importante como el vino, un cocinero que hace 18 años encendió los fogones de la entonces minúscula cocina del barcelonés Gresca. Hoy es uno de los restaurantes favoritos de cocineros y gastrónomos de todo el mundo. En 2023 recibió el Premi Nacional de Gastronomía de la Academia Catalana. Él lo veía como un reconocimiento al trabajo de hormiguita que lleva tantos años realizando junto a su pareja, socia y responsable de la sala, Mireia Navarro. Pertenece a la pandilla de aquellos jóvenes que se esforzaron en ofrecer la cocina creativa más asequible de la ciudad y que han creado escuela. Por eso, cuando se habla de que un discípulo de Rafa Peña ha abierto un pequeño negocio, sabes que por lo menos es obligado ir a visitarlo. Bienvenido, Rafa Peña. Muchas gracias. Bueno, son tiempos raros, ¿no? Un verano en el que pues, hemos perdido a Fermí Puig y, por ejemplo, a otra grandísima figura de la cocina, en este caso francesa, como Michel Guérard, ¿eh? Sí, dos pérdidas terribles. Dos pérdidas terribles. ¿Quién fue? Empezamos por Fermí, a quien yo homenajeaba en esta introducción. ¿Quién fue Fermí Puig? Fermí era historia clara de la cocina barcelonesa, sobre todo, podríamos decir, ¿no? Aunque empezara pues, quizás en aquellos tiempos en el Bulli, luego con Santi, etc. Pero claro, la institución, ¿no? Los años de Drolma, que eran como... ¿no? Los años locos, ¿no? De ahí pasaba de todo, era el restaurante donde se comía trufa hasta a tope y no había límite, ¿no? Y Fermí, pues bueno, como tú decías, un tipo discreto además, ¿no? O sea, gran cocinero, muy leído además, pero alguien que le gustaba estar en la distancia. Yo no tenía una relación muy estrecha con Fermí, la verdad, pero sí conocemos lo que hacía y evidentemente había un respeto. Y si compartíais una pasión por la cultura culinaria. Me consta que tú también eres un gran lector y eso cocina, es una... de cocina. De cocina Sí. Y esa es una afición que compartíais. Ahora, antes de empezar, te hablaba yo de Guérard y me decías justo que estuviste hace muy poquitos meses y que aún estaba él allí, al pie del cañón, ¿no? Saliendo a visitar al final del servicio. ¿Cómo fue cuando estuviste, creo que con tu familia? Estuvimos con la familia en Semana Santa pasada y sí, estaba allí, bueno, fin de servicio, saludando a todo el mundo y activo. O sea, claro, un hombre muy mayor. O sea, realmente no sé con qué edad ha muerto, pero ha sido 90 y largos, ¿no? No sé ahora exactamente, pero sí, 90, yo creo que 90 y algo. O sea, habrá sido alguien que le ha pasado algo, o sea, que ha muerto de vejez realmente porque estaba en un estado de físico alucinante. Y bueno, o sea, todavía la casa tiene brillo, ¿no? Y después de tantos años. Yo eso sí que lo respeto muchísimo, que tenga tantos años y que todavía tenga ese brillo y todo tan bien cuidado, ¿no? ¿Tú te imaginas llegando a esas edades? ¿Te imaginas envejeciendo en Gresca? No lo sé, no creo, sinceramente. O sea, yo creo que no creo que sea algo planteable, ¿no? Es decir, puedes pensar que puede ocurrir, pero a mí me gusta mucho plantearme año a año, vamos a decirlo así, ¿no? Como el Guardiola que decía, oye, firmo solo un año, ¿no? Pues a mí mismo me firmo solo un año. Porque al final, yo creo que la gastronomía es un mundo apasionante e infinito, pero que quizás hay que ir moldeando. Y a veces no sé si vitalmente voy a querer estar toda la vida en Gresca, no lo sé. Puede ser que sí o puede ser que no, no lo sé. En cualquier caso, en este momento de tu vida, ¿te has dicho alguna vez que no te interesa hacer o llevar ese mismo ritmo de cocina que llevabais Mireia y tú cuando, bueno, o del restaurante, mejor dicho, cuando empezasteis, que era una verdadera locura, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a ver, yo creo que hay momentos para todo o sea, cuando tú arrancas un negocio como nosotros lo arrancamos, que era con nada, es decir, teníamos además con un crédito muy mal pagado, es decir, todos estábamos ahí que teníamos que currar sí o sí. Yo creo que era inevitable trabajar mucho y sin descanso,
creo que no es necesario tampoco a día de hoy hacer algo así. Nosotros seguimos siendo muy trabajadores, es decir, que seguimos yendo cada día a trabajar, cada día al Gresca o lo que estemos haciendo, pero somos muy trabajadores, nos levantamos muy pronto, vamos a dormir tarde. Pero al final es verdad que hay momentos en la vida en que tú tienes que hacer esas cosas de una manera más heavy, ¿no? Y no hay que evitarlo. O sea, yo creo que a veces la gente nos dice, hostia, pero ¿cómo hacíais algo así? Y digo, bueno, yo creo que hay un momento en que tienes que hacerlo. Y luego tienes que dejar de hacerlo. ¿Era más sufrimiento que disfrute? Sí, yo creo que sí. Creo que a las tantas de la noche os poníais a fregar platos, ¿no? Que acabáis saliendo, no sé. A las 4 de la mañana. Pero sí, es cierto. O sea, seguramente había un porcentaje de sufrimiento más alto que disfrute. El disfrute era, al final, el cliente que te decía que aquello estaba muy bien y que era muy feliz con el servicio, la comida. Pero al final, bueno, sí, el equilibrio no es bueno. Sí, sí. Pero bueno, hay que hacerlo en una parte de la vida, creo. Hay que hacerlo, pero no siempre se puede llevar. También, además, es algo que olvidamos, que no siempre tenemos, no a lo largo de toda nuestra vida tenemos la misma capacidad de trabajo, ¿no? Porque yo me imagino la misma presencia de Gerard, ¿no? Saliendo a la sala. Y tú decías, incluso yo no salgo a esas horas tan tarde, ¿no? A saludar a las mesas. Qué va. Pero claro, entiendo que hay que entender el rol que puedes tener en cada momento de tu carrera profesional, ¿no? Solo la presencia, en este caso, de una figura tan importante como la de Gerard, pues ya me imagino que impone. Yo recuerdo que estuve hace unos años y también su figura controlando cada detalle de la mesa o saludando allí y tal, te reconforta, ¿no? Porque te hace ilusión también verlo allí, ¿no? Decíamos que estábamos perdiendo algunos de esos referentes. Tus referentes fueron básicamente cocineros franceses de los que empezó a hablarte. Yo me imagino Fran Baixas, que fue tu gran maestro, tu primer gran maestro, fue él el que te metió en la cabeza, te inculcó la magia de toda aquella gente, ¿no? En este caso, supongo que de Michel Bras, de Pierre Gagné, él te hablaba de todos ellos, ¿no? Sí, él era, bueno, ya te digo, yo creo que en aquel tiempo era un cocinero más desconocido, Josep María, pero bueno, era un tío muy apasionado, es un tío muy apasionado. Y en aquel tiempo Francia era pues líder, ¿no? Un poco en lo que era la cocina más gastro, ¿no? Y justo Ferran empezaba, ¿no? En aquel tiempo, o se empezaba a hablar mucho más de él, o Santi era en aquel tiempo también, ¿no? O Karma. Al final, él sí me hablaba mucho de un Bras, de un Gagner, de un Ducasse también, ¿no? Toda esta gente. Y quizás yo me influencié bastante de esta tendencia, aunque no trabajé con ninguno de ellos, trabajé en París sí, pero con ninguno de ellos, pero bueno, eran un poco los grandes, ¿no? De aquel tiempo. Y siguen siendo gente grande todavía, ¿no? Todavía tiene, o sea, Gagner, por ejemplo, que hablábamos antes de Gerard, pues Gagner todavía es alguien que tú vas al restaurante y está allí, ¿no? Y lo ves con, yo qué sé, con un Pasar también, o bueno, Bras ya se retiró un poco más. Pero bueno, o sea, que han sido grandes referentes, no solo míos, yo creo que de mucha gente de mi generación, ¿no? También. Y luego que algunas de las cosas que ellos han defendido, en este caso, volviendo a Gerard, pues esa cocina de la salud sigue siendo algo absolutamente actual, ¿no? Y más necesario que nunca, ¿no? Sí, yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Hemos pasado un periodo donde hacíamos un poco de todo lo que nos apetecía, ¿no? Bebíamos, fumábamos, comíamos y a tope. Y ahora es como que la situación cambia, ¿no? O sea, ahora que el deporte sí o sí, no puedes dejarlo esto. La cocina, ¿no? La gente cuida muchísimo lo que come, cosa que está bien. Además, ya no solo es lo que come como lo come, es decir, al final la gente es más consciente también de que el producto sea cercano, que sea temporal, que sea eco también, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que nosotros en restaurantes, por ejemplo en Gresca, ya hace años que trabajamos así, pero es verdad que en las casas tiene que pasar más, y yo creo que a veces pasa más. Bueno, sí, al final yo creo que esto debería ser mucho más en las casas y quizás no tanto en los restaurantes, porque quizás el restaurante tiene que darte el plus que a veces no te da una casa, ¿no? Es decir, oye, Bras era un hombre que hacía, por ejemplo, una cocina muy healthy, es decir, era muy vegetal, pero era disfrutona también. Y había tus trozos de carne, había tu pescado, etc. Es decir, yo creo que en el restaurante
debes disfrutar un poco más que lo que ocurre en casa, creo yo. Ese producto, tú dices, cercano y de estacionalidad, a veces barato, ¿no? Tú has defendido siempre ese producto el más barato, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, eso convive con una fiebre, no sé si tendrá que ver mucho con las redes sociales, pero como con una caviaritis aguda y con Bueno, porque al final... y con un exceso quizá de lucimiento o algo casi que a veces puede llegar a rozar lo obsceno, ¿no? Yo creo que al final hay una parte que es cierta, y es que tú en un restaurante debes disfrutar también. Es decir, yo no creo que el restaurante sea el lugar donde hacer bondad. Es decir, vienes a pasarlo bien. Entonces, si tiene que haber en algún lugar pues caviar o tener un exceso, pues quizás sí que sea en el restaurante. Puedes hacerlo en casa. Pero que tu día a día es en casa, es la lógica, ahí debe ser más sano, creo yo. No sé. Pero obviamente, si en el sales día a día el sábado, pásalo bien, ¿no? ha de ser sano y hay que cocinar en casa. Y hay que cocinar en casa. Que es esto es otra, el otro gran tema. Hablábamos de Francia, tú tuviste siempre, como muchos de tus colegas, una pasión por Francia y creo que llegaste incluso a trabajar en un restaurante francés. Sí. Piero Pablo Royal, ¿qué era este lugar? ¿Qué era este lugar, no? Sí. Pues era un restaurante pequeño en Palais Royal que hacía una cocina, bueno, absolutamente clásica, yo qué sé, pato asado y las ensaladitas estas de caracoles de mar y yo qué sé, ostras, o sea, era muy sencillo. Tenía una estrella, o sea que tenía un nivel correcto en aquel tiempo y tenía unas muy buenas bases. Bueno, a mí me pareció un sitio, o sea, la historia es que yo sí o sí quería trabajar con Gagner. Entonces me fui a París, así, sin más. El objetivo era Gagner. Era Gagner. Y yo tenía que trabajar, no podía hacer un stage porque no tenía dinero en aquel tiempo. Entonces, bueno, yo fui a preguntarle 2 o 3 veces, al final, por insistencia, me dice, mira, yo no puedo darte trabajo ahora porque no tengo sitio. Dice, pero te ayudo a buscar un trabajo. Y así fue, y entonces él me metió en este Piero Palais Royal, que era el propietario, era Jean-Paul Arabian, era en aquel tiempo, él sigue vivo, que era el marido de Ghislaine Arabian, que era también una mujer, una gran cocinera también. Conclusión, que yo ahí estuve durante un tiempo y me lo pasé muy bien además. O sea, París para mí, París es una ciudad muy cara, pero si trabajas en París, o sea que tienes menos tiempo para disfrutarla, te lo pasas muy bien también, en el pequeño espacio. Ahí conocí, de hecho, también al segundo de cocina, que es un sueco, que se llama Johan Jurescu, y donde yo trabajé después en Suecia también. O sea que un poco la línea de París me llevó a trabajar en otros sitios durante los siguientes años. Hablaremos de esa cocina sueca que te influye Sí. de alguna manera Sí. y que hace que tu restaurante, el Gresca, de alguna manera, tus gustos coinciden con lo que son tendencias y hace que tu restaurante, quizás no por una voluntad propia o por un propósito, porque yo creo que tú eres muy natural y eres muy tú mismo, pero acaba siendo un restaurante donde hay un cierto toque de cocina nórdica, donde Sí. los vinos naturales son importantísimos. Las tendencias coinciden un poco con tus gustos. Con mis gustos, ¿no? puede ser. Sí. Sí. Me decías que era difícil entrar con Gagner, a trabajar con Gagner, que él no tenía un puesto. No fue el único no. También Neichel al principio te dijo que no podía ser y finalmente sí que te dio un puesto y fuiste, creo que segundo de ayudante de cocina. Ayudante de cocina. Pero era muy habitual picar a puertas, llamar a puertas y que no llegaran a abrirse. Es que me hace gracia pensar que las cosas han cambiado mucho, que todos vosotros llamabais a puertas muchas veces decíamos de cocineros franceses, pero que hoy muchos hijos de aquellos cocineros, pues donde quieren trabajar o donde quieren aprender es en restaurantes como Gresca, que es uno de los más demandados. Yo sé que tú eres muy modesto, muy discreto y no eres nada engreído. Tengo esta sensación desde que te conozco, pero también corroborada por aquellas personas que son amigas tuyas. Pero es así. Gresca es uno de los verdaderamente más solicitados, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Bueno, o sea, yo, de verdad que además, si quieres al hilo de lo que decías al principio, yo creo que Gresca ha sido algo de manera natural. Es verdad que nuestros gustos han coincidido con lo que ocurre, pero no ha sido forzado, la verdad. Es decir, nosotros a partir del 2016 decidimos que Gresca no debería continuar siendo Gresca, entonces lo dividimos. Continuamos un poquito con Gresca, pero con un bar, porque sentíamos que queríamos hacer un bar.
y queríamos hacer un bar de vinos, que ahora parece una obviedad, pero es que no habían tantos bares de vinos en aquel tiempo. O sea, sería el Ánima del Vi, habían pocos, estaba el Brutal o no había abierto todavía. Conclusión, que nosotros sí que teníamos claro que queríamos esta versión. Después de la pandemia nos quedamos con esta versión por necesidad, porque no podíamos asimilar los dos conceptos, económicamente no era posible, pero además lo hicimos, yo creo que convencidos al final, y no lo vamos a cambiar. Es decir, la tendencia actual quizás es la informalidad. Nosotros nos volvimos informales en 2016, pero somos felices así. Y al final, lo que tú dices también, es decir, la tendencia de cocina parece que un poco ha tendido a eso también. Es decir, pero es casual, es decir, no es que seamos nosotros. Sencillamente, yo creo que el mundo quiere una cosa más sencilla, más simple, disfrutona, pero más simple. Y todo es más orgánico. El vino no puedes dejar de ser orgánico. No puede ser que estés gastando verduras, hostia, todo el día, todo lo que cierra el círculo de cocina es súper limpio y el vino no. Pues al final un poco la historia viene a ser la misma. Si es tendencia, no es que nosotros la hemos creado, ha sido casual, pero nos sentimos cómodos en esa situación. O sea, nosotros tenemos un restaurante que nos hace sentir cómodos. Y yo creo que ahí es un poco el éxito de esto. En cualquier caso, además, hay una cuestión, yo diría, tú me lo confirmarás, de principios también. Hay unas fórmulas de mediodía o un menú que tú o vosotros, con Mireia, habéis querido mantener. No sé, me gustaría que me explicaras por qué razón, pero entiendo que hay algo pues de una casi diría de una ética, ¿no? Como restaurante. Cuéntame esta ética, que creo que es muy necesario conocerla porque puede ser también inspiradora para personas jóvenes que también montan negocios. Sí. Bueno, yo creo que, Gresca al inicio tenía un menú de mediodía, bueno, lo ha tenido siempre, pero la idea inicial del menú de mediodía de Gresca era simplemente el temor a que no entrara nadie, no te voy a engañar. O sea, decías, oye, aquí igual, si no ponemos una opción económica, no va a entrar ni el tato. Pues sí, tuvo un éxito acojonante el menú de mediodía. Es decir, la gente venía a comer el menú, y la noche venía gente a comer a la carta. Bueno, pues con esa dualidad, más o menos, trampeamos 10 años. Cuando rehicimos Gresca pensamos, ¿tenemos que mantener el menú? Siempre pensamos que sí, y lo seguimos manteniendo. Porque al final, o sea, tenemos un público que ha venido desde hace 18 años al menú. O sea, ¿por qué me voy a cargarme algo así? Además, que tampoco nos parece mal. Es decir, disfrutamos haciendo ese menú. El menú es un ejercicio no solo bueno para el cliente, sino también para la cocina. Cada semana se cambian 6 platos distintos. O sea, por lo menos hay que pensar durante esa semana, no es un plato de carne, es un plato de menú. Y tienes que moverte en unas franjas de precio. Yo creo que es un buen ejercicio para nosotros, un buen ejercicio para el cliente, porque yo creo que lo disfruta y es mucho más ágil que la carta. Y yo tengo una cantidad de clientes de menú bestial, históricos. Yo no voy a cargarme esto. Y además a veces, me imagino que son clientes que vienen con mucha frecuencia a disfrutar el menú y que un día, como un extra o para cualquier celebración o lo que sea, pues acuden por la noche y... Sí, esta es una visión muy clara de decir, oye, haces el menú porque te retroalimenta por la noche, pero no es tan así. Al final, el que es feliz en Gresca va a recomendar a alguien que venga, sea mediodía o sea cada noche. Entonces, sí que es un marketing, lógicamente, el menú de mediodía, pero de verdad lo hacemos por convicción, es decir, no pasa nada. Es más, yo es que a mucha gente le digo, es a mediodía, come menú. O sea, ¿por qué vas a comer carta? Ya, pero es que, no, coño, está bien, el menú está bien. O sea, es que es divertido además. O sea, si me preguntas, yo comería menú cada semana en Gresca, pero bueno, es una cuestión que no debería promocionar tanto. Hay una probabilidad de canibalización de esta propuesta más informal, ¿no? Que puede acabar, pues eso, comiéndose la más creativa, ¿no? Son casos que podrían ser similares a otro amigo tuyo, a Jordi Vilà, ¿no? Cuando abrió al Costat. Sí. Él decía siempre que pensaba mucho en ese cliente habitual, ese cliente que quería ir con frecuencia, ese cliente barcelonés, porque casi siempre hablamos de que ese cliente habitual suele ser local, ¿no? Sí. Pero ocurre eso, yo sé que al Costat es un exitazo rotundo. Y en el caso del bar de vins del Gresca, pues también. Sí. Supongo que puede ocurrir, no es malo, o sí o qué. No, o sea, es que no tiene nada de malo. Es que al final, bueno, no sé, yo creo que la pandemia nos dio un ejercicio de realismo muy importante. Es decir, si tú no cuidas lo local, en un momento u otro te va a ir mal. Yo lo creo así. Es decir, yo no creo que un restaurante, y lo digo en un momento en el cual yo creo que nunca he tenido tanto turista comiendo en Gresca, y lo digo la verdad, y estoy encantado. O sea,
las noches realmente cuesta que sean tan locales como antes, pero tampoco puedes evitar que la gente venga. Pero local es completamente necesario. O sea, tú vives en Barcelona y te debes a la gente de Barcelona, por tanto yo creo que es normal. Yo me Es acuerdo así. en los principios o hace años, siempre decías que por la noche la clientela era sobre todo extranjera, ¿no? No sé si, yo diría que en el caso de Gresca ha ido cambiando y cada vez es más local. Y lo que es, sin ningún lugar a dudas, es un restaurante también muy, muy, muy frecuentado por personas del sector, ¿no? Cocineras y cocineros. No solo el Gresca, no solo el bar de vinos del Gresca, Sí, sino incluso también el bar Torpedo, torpedo, sí. de donde incluso creo que han Sí, salido alguna pareja de cocineros. sí, Y es sí, sí, porque también es un lugar que abristeis con esa idea de dónde vamos cuando acabamos a las tantas, tal cual. y allí acaban reuniéndose muchísimas personas del Del sector, sector. ¿no? O sea, Eso es un valor enorme, ¿no? Qué mejor que ir a un restaurante que sabemos que está lleno que de está gente lleno del de gente sector. del sector, por Sí, algo sí. será, ¿no? Bueno, yo creo que ambos, mira, te diré que el Gresca tiene una tendencia a tener mucha gente al sector, es cierto, también porque hay un motivo muy claro, es que abrimos todos los días. Entonces, cuando tú abres, o sea, yo creo que nosotros hacemos varias apuestas fuertes. Una de ellas es abrir todos los días, que es más complejo porque no te permite ser tan regular en algunos momentos, es cierto, porque la persona que hoy está haciendo este plato mañana no va a ser esa persona. Entonces te requiere de un esfuerzo extra en ese punto. Pero tú abrir un domingo, o sea, yo creo que Barcelona tiene un déficit los domingos. O sea, ¿por qué no hay nada abierto? Yo creo que se puede cubrir. Y un lunes a veces también ocurre lo mismo. Entonces, al final, Gresca tiene esa parte de que, más allá de que se divierta la gente y coma, coño, está abierto. Es importante esto. Torpedo tiene la misma situación. Además, Torpedo lo hace hasta las 3 de la mañana la mayoría de días, ¿no? Si este jueves a domingo está abierto hasta las 3. Bueno, al final cubrimos una franja de mercado. O sea, no es... Más en un momento en que Sí. después de la pandemia cambiaron todas las rutinas de aperturas, de horarios y días de apertura de bares y restaurantes. Tal cual. Cada uno hace lo que puede o lo que Lo que puede, puede. yo diría Sí, lo que sí. puede, Sí, no sí. lo que quiere, sino lo que puede, y sobre todo teniendo en cuenta pues que los equipos son más reducidos. En tu caso, si comparamos a aquellos 3 que erais cuando empezasteis, ahora sois como más de, como una veintena Sí, yo creo que Gresca tiene unos de 22 personas. más o menos, y Torpedo hay 10 o 12 ahora, me parece. O sea, somos un montón, pero cubrimos muchos espacios. Sí. Es decir, mediodías, noches, todos los días. Es decir, al final, lógicamente, es mucho horario que tienes que cubrir, ¿no? Pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Mira, este verano hemos hecho una cosa muy interesante que ha sido abrir Gresca solo noches, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ha sido un buen ejercicio. Todo el mundo está bastante más contento, también te lo tengo que decir, en el rollo de no tener que hacer un horario partido, ¿no? Porque Claro. el horario partido es duro, porque te da esas 4 horas por la tarde si te las da. Entonces, al final, no es tan sencillo. Pero no es un mal ejercicio entender, es lo que me decías, ¿vas a hacer siempre lo mismo? No, no creo. Si crees que evoluciona así, es decir, oye, las mañanas se pueden hacer muchas cosas también, ¿no? Al final, depende de cada momento, pero estoy seguro de que Gresca evolucionará en horarios, en formato, seguro que un día tendrá una obra y cambiaremos el concepto. Puede ser, porque es que al final siempre lo mismo no puede ser. A ver, hay muchas cosas en las que no se puede ahorrar. No. En el producto no se puede ahorrar. No. Se puede dejar de dar un producto que es excesivamente caro y consideras que no es el que puedes ofrecer en tu restaurante, pero no se puede ahorrar respecto al que eliges dar. Y en personal tampoco, ¿no? Porque la exposición, además, el examen es diario y muy duro, ¿no? 2 veces, claro. Es diario y 2 veces. ¿Y eso te has encontrado que cuando erais menos personal en algún momento ha habido un sufrimiento de decir, Sí, ¡buf! a veces eres menos personal, no porque no lo quieras, sino porque no puedes. Claro. O sea, yo creo que hemos pasado 2 años difíciles después de la pandemia. Creo que se está mejorando un poco a la hora de encontrar personal que quiera un poco el oficio. Es decir, porque a veces parecía como que simplemente, oye, yo hago mi curro y me voy. Claro, al final es un oficio en servicio, estás sirviendo a una persona, por tanto tienes ese trato, o sea, tienes que ser empático. Si no eres empático en servicio, no funciona. Y esto nos pasa mucho, ¿no? Vamos a comer y vemos
coño, momentos que dices, joder, parece que no me quiere servir, ¿no? Y esto no es posible. Yo creo que a largo plazo esto hay que modificar alguna situación. Se ha hablado mucho también, ¿no?, de si la situación vital es compleja y por tanto eso no acaba de funcionar bien. Y en cocina puede pasar también, yo diría que en cocina ha pasado algo menos, ¿no? Es decir, la pasión del cocinero sí es una cosa un poco más... van en paralelo con la sala muchas veces, que deberían ir juntos, ¿eh? Pero creo que la situación actual de todo esto debe cambiar, y creo que cambiará. Porque yo no considero que este sea un oficio de segunda, al revés, yo creo que es un muy buen oficio. Tampoco hace falta ponerlos en el estrellato, creo que tampoco es justo eso. Siempre lo has defendido, esto que se, Bueno, que se le daba demasiado sí, bombo y yo platillo no a sé si ahora vuestra estamos más profesión, ¿no? Bueno, es que flipas con todo, ¿no? O sea, parece que seamos... Y yo no creo que sea así. Joder, es que nos levantamos cada mañana a currar un montón. Yo si fuera no sé, si ganamos grandes cantidades de dinero y encima curramos un poquito, diría, oye, esto sí que tiene mucho éxito, pero es que es lo contrario. O sea, trabajas mucho, ajustas todo lo que puedes, porque si no, la vida no funciona, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que ser objetivos con esto. Pero sí que creo que es un oficio muy bonito, un oficio a veces infravalorado, porque la gente piensa que es un oficio de segunda, y lo digo por la sala y por la cocina, ambos, y no estoy para nada de acuerdo con esto, creo que es muy bonito. Ahora, ¿y te puedes ganar bien la vida? También, lógicamente, pero hay que sentirlo un poco. Si no lo sientes, no funciona. Yo creo que a veces no se siente. O sea, yo un poco tengo esa sensación. ¿Es ese el mal de hoy? No lo sé, yo creo, parece que es un poco generalizado, ¿no? Que pasa en otros oficios también, no solo pasa en restauración. Yo no creo que no se sientan las cosas ahora, simplemente, no sé, yo creo que la pandemia ha hecho una cosa como muy mental, ¿no? Ha roto un poco los esquemas. También creo que se irá rehaciendo. Y creo que se ha rehecho un poco. Si me preguntas de cuando salimos de ahí ahora, creo que estamos mejor. Cuando dices que ha roto los esquemas, ¿te refieres a que la gente ya no está dispuesta a aguantar lo que sea? Sí, quizás, ¿O a pero... trabajar tantas horas sin tener vida? ¿Te refieres a eso? Bueno, eso sin duda también, ¿eh? Pero eso no me parece mal. Es decir, al final yo creo que tenemos que equilibrar las cosas. Esta parte no la discuto. Pero yo no me refiero tanto a las horas, sino al esfuerzo por lo que uno quiere. Que a veces esto parece que no se tiene que hacer. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que uno tiene que aprender a esforzarse también. O sea, es un aprendizaje, ¿no? Esforzarse no es hoy me esfuerzo, mañana no. Es casi cada día, ¿no? Para conseguir algo. Si no haces esa vía, no creo que funcione. No creo que funcione bien. Puede ser una cosa más sencilla, pero no me digas que a alto nivel es imposible. A mí me llega que tú eres una persona con una capacidad especial para coordinar equipos, que llevas muy bien a la gente que trabaja contigo. Bueno. También que eres una persona que no te gusta el conflicto en general, en la vida y en el trabajo. Intentas evitarlo siempre que puedes. Pero yo me pregunto, a veces parece que vuestra generación aguantasteis mucho, que habíamos hablado miles de veces, muy malas formas dentro de la cocina, y ahora parece que solo hablamos de lo que no aguantan los equipos. Pero mi pregunta es, parece que hemos pasado página de esos tratos incorrectos y a veces inhumanos por parte de jefes a empleados, pero yo creo que sigue ocurriendo, que hay casas en las que, no sé, parece que hemos puesto aquí una cortina de humo y estamos hablando de otros temas, pero creo que hay cosas feas que siguen ocurriendo. Me gustaría que tú me lo dijeras, y tú eres una persona muy querida y que tienes muchos amigos y mucho contacto con mucha gente del mundo de la gastronomía. Imagino que de todos los niveles salariales, ¿no? No, pero al final, es decir, es que la pregunta es un poco trampa y te lo voy a explicar. Es decir, no sería justo decir que hay buenos o malos tratos en la gastronomía. Hay buenos y malos tratos en el mundo laboral. O sea, no va a ser ahora solo la gastronomía quien trata bien o mal, ni ¿no? mucho menos, ni mucho menos. Lo digo porque parece a veces que es como una especie de comidilla, que además me parece injusta muchas veces porque es lo que te digo. Es decir, acabamos considerando que no se puede decir nada en este oficio porque parece de segunda y nadie se merece que se le diga nada. Bueno, no lo sé. O sea, yo al final lo que digo es que el trabajo puede estar bien o mal. Y yo creo que está en... una persona está en su derecho de pedir lo que quiere, que cree que tener, y la persona que le está contratando debería exigirle unos mínimos, ¿no? Yo creo que al final no sé quién trata bien o quién trata mal. Esto al final es muy personal. Es que no sé, me parece una pregunta complicada
sobre todo porque, estoy muy de acuerdo contigo, yo evito el conflicto la mayoría de veces porque creo que se puede solucionar hablando. O sea, no hay otro motivo. Claro, es mucho más sencillo decir, oye, se acabó, va, no. Las cocinas son abiertas. Sí, yo tengo una cocina muy abierta, Tú la de tienes hecho. súper abierta. Aquella cocinita tan pequeña con la que empezasteis, Sí. que era puramente claustrofóbica, podríamos Sí. decir, se ha convertido en una cocina fantástica, absolutamente abierta. Y hoy las cocinas son buena parte, sobre todo en Abiertas. restaurantes importantes o así grandes, son abiertas. Supongo que esto ha hecho también que muchas cosas, Cambien. o que veamos lo que ocurre, ¿no? Bueno, tú ves, o sea, la transparencia en la cocina abierta es clara. Y mira, en la medida además es una cocina donde se hace la mise en place y se hace el servicio, ambas cosas, ¿no? Lógicamente que pasan cosas que no quieres que pasen. Pero también, como tú dices, también te enseña a decir, puedes decirlo en vez de gritarlo. Exacto. ¿No? Yo tampoco soy un defensor de que no se pueda gritar. A veces te dan ganas de gritar y deberías gritar. Ya. Bien, pero hay que hacerlo cuando se cree que tienes que hacerlo. Yo creo que no se puede decir que no echas broncas. No, al revés. Lo que pasa es que tú tienes que explicar muchas veces hasta que la gente se entienda las cosas o como tú consideras que deberías hacerlo. De vez en cuando tienes que echar una bronca, digo yo. No sé, ¿eh? Y al final yo creo que el mundo funciona con cierta madreta. Si no eres capaz de intuir cuándo toca y cuándo no, pues ahí el problema es un poco más tuyo. Pero hay que hacerlo. Y te sientes cómodo coordinando. Me siento cómodo coordinando. Bueno, hay más gente que coordina que yo. Por ejemplo, yo que sé, mi socio Biel o Juanlu en el Torpedo, ellos coordinan, ¿no? O yo que sé, también llevamos un hotel en Madrid, pues Biel coordina mucho más que yo coordino más en Gresca. Pero sí, yo no sé si me siento cómodo coordinando, yo me siento cómodo cuando las cosas funcionan. Intento generar algo para que aquello acabe funcionando. O sea, no te diré que soy un coordinador nato. Hay gente con más talento que yo con esto. Sí. El otro día venía Román Fornells, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este coordina. Él lo dice además, que él sí. Su vocación es de mandar. Claro, exactamente. Pero ya lo era cuando era niño, muy joven, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo lo conozco bien y somos buenos amigos y claro, él sí que tiene una vocación, ¿no? Hostia, clavado, estructurado, ¿no? Y ahí lo funciona muy bien, ¿no? Yo no soy tan así, sinceramente. Yo sé que sois amigos, yo sé que Romén te aprecia muchísimo. Y yo él, sí. Y que te considera una persona con un talento muy especial y una capacidad también para ver, aún siendo siempre tan generoso, porque él dice que Rafa Peña es una persona muy generosa, tienes mucho talento para saber quién vale, quién apunta maneras y quién no tanto. Y creo que si yo lo tengo, lo tiene igual, seguramente. Sí. El vino, Rafa, el vino siempre, entiendo que siempre te gustó, me imagino que siempre te gustó, pero se ha ido apoderando de tu mundo, ¿no? O has ido disfrutando cada vez más y más con algo que verdaderamente ha llegado a ser, podemos decir, ¿verdad?, tan importante como la cocina. Sí, sin duda. O sea, realmente estamos Gresca es del 50%. Y te diría incluso en Torpedo también. Es el 50% del peso que ponemos en esfuerzo, ¿no? Es decir, al final el vino se ha puesto al mismo nivel y siempre lo hemos visto de la mano. Lo que pasa es que a medida que más pasa el tiempo, pues más aprendes y más lo consideras dentro de tu mundo, ¿no? Eso que decíamos un poco, ¿no? Siempre he hecho lo mismo desde 2006. No. O sea, llegó un punto en que hicimos el clic y primero con Ferran Centellas, que era quien nos ayudaba con las cartas de vinos, pero manteníamos la de esta. Y luego ya cada vez nos íbamos como alejando más en posturas, ¿no? De manera de ver el vino, que seguimos siendo súper amigos, acabo de hablar con él esta mañana, pero vamos el vino de manera distinta y hemos ido creciendo en formas paralelas, ¿no? Pues muy buenos amigos con Carlos Horta en Villamás. Él nos abre un poco la puerta. Eso te iba a preguntar, Carlos, la Borgoña, Carlos Horta, porque yo creo que tú te codeas con todos los viñerones de la Borgoña y que es muy difícil tener esta amistad que tú has llegado a tener con personas. Yo creo que nosotros es verdad que viajamos muchísimo por el vino. Nos gustaría todavía viajar más. Y seguramente la persona que más nos abre el mundo es Carlos, ¿no? En ese sentido, es alguien especial para nosotros. Para quien no lo conozca, deberíamos explicar un poquito quién es Carlos, porque aparte de tener un fantástico restaurante en Sagaró, el Villamás, Villamás. Bueno, es
quizás una de las personas que más conoce los vinos de Francia y un apasionado, sobre todo creo que de la Borgoña, ¿no? Y un gran amigo tuyo y gran amigo también de Josep Roca, ¿no? Sí, Con quien exacto. viaja muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, nos encontramos bastante con Josep también en los viajes, ¿no? Bueno, Carlos es un poco un pionero en el mundo del vino, casi una rareza, porque no existe. Villamás pues, es un restaurante alucinante, donde ahí sí que no hay concesiones a nada prácticamente, es decir, el pescado es de Palamós. Punto. Los tomates los cultiva él, que Los son cultiva absolutamente él, su huerto, deliciosos. su huerto y su mar, ¿no? Un poco es ese mundo y no sale. O sea, ahí no hay discusión posible y no hay... O sea, no es laxo, punto. Es muy estricto con eso y cosa que parece muy bien que existan restaurantes así. Y un poco en el vino ha sido lo mismo, es decir, ha sido alguien que ha conocido la Borgoña como nadie. O sea, muy poca gente la ha conocido a ese nivel. Con Josep Roca, lógicamente, se lleva muy bien también. Y él ha sido alguien para nosotros que nos ha abierto pues, gran cantidad de puertas y, bueno, o sea, ha sido absolutamente... bueno, lo ha dado todo lo que él tenía, lo ha dado con nosotros. Y realmente gracias a eso nosotros hemos crecido muchísimo también. Ya te digo, no solo Ferran, sino que ha habido también Carlos, como ha habido otra gente. Pero el vino se ha puesto en ese punto de que nos encanta y que es parte también, siempre un poco como la cocina, ¿no? Que nunca nos lo tomamos nada demasiado en serio, pero nos gusta mucho y como hobby siempre funcionaremos mejor que como obligación. Y el vino también es eso para nosotros. Y nos encanta viajar, las relaciones sociales que genera el vino son bestiales, es otro mundo. Y luego eso también atrae mucha gente a tu restaurante, lógicamente, porque hay cosas que quizás en otros sitios no encuentran, ¿no? Una amiga tuya, Elena Yepes, me decía el otro día que Rafa Peña es más bueno cuanto más se deja llevar y es él mismo, con lo que le gusta y con lo que le apasiona. Y eso ocurre tanto en la cocina, cada vez una cocina que empezó siendo mucho más sofisticada en los primeros años y que ha ido más en busca de esa parte más esencia y más producto, pero también en adentrarte en esa pasión tuya por el vino. Eso hace que en tus restaurantes se encuentren vinos que no se encuentran en ningún otro lugar. Tú esto no lo dices habitualmente, pero es así. Tienes botellas que en ningún otro lugar se pueden ni imaginar. Es posible que haya personas que te conozcan y que sientan atractivo por tu cocina o por esa afición a los vinos, pero quizá no sepan de la importancia de esa afición hasta dónde ha llegado, ¿no? Sí, bueno, al final, es decir, lo de las botellas es lo que te digo, las botellas son relaciones al final. No se trata de si has conseguido la botella. No, no, es la relación, tú mantienes una absolutamente. relación con muchos años con la gente y normalmente de manera natural eso ocurre, ¿no? Que acabas teniendo acceso a algunas bodegas pues, que son difíciles de acceder. No soy el único, hay más gente que tiene acceso a esas bodegas, pero es verdad que para conseguir también eso hay que trabajar un poco, es decir, hay que entender que no es suficiente con pedir al distribuidor X, ¿no? Bueno, que también es una vía. Bueno, nosotros hemos tomado la vía de que nos gusta el mundo del vino, nos gusta conocer a la gente que hay detrás del mundo del vino y eso nos provoca también, pues que es consecuencia de, o sea, pero no es una búsqueda directa también, yo creo. Y yo creo que si hablas un poco con Josep seguramente o con Carlos, un poco el discurso va a ser similar. Es decir, no es una búsqueda simple de la botella, o sea, no vamos allá. Hay algo que me interesa conocer mucho también de ti, es esa fascinación por los vinos naturales que, por lo que yo veo, en casos de algunos colegas tuyos que también tienen esa pasión, no tiene vuelta atrás, ¿no? No, bueno, cuéntanos esto. ¿Qué pasa cuando descubres, natural. Sí, cuando bebes natural? Yo creo que en tu caso y en algunos reconocidos expertos, pues también beben otros vinos. Sí, sí. Pero el enamoramiento es absolutamente brutal, ¿no? Sin duda. Yo creo que el consumo de vino natural es más natural. O sea, es más fácil, es más etéreo, es más ligero, es más saludable. Yo creo que al final funciona de manera distinta el vino natural que el vino convencional. Yo digo, a mí el vino me interesa el vino, el paquete, porque no puedo decir que hay vinos buenos. O sea, yo sigo el porcentual, siempre digo, de vino natural como bueno, como de vino convencional bueno, es el mismo. Hablemos de, vamos a decir, el 5%. ¿No? Pues ese 5% al que nos gusta el vino en ese estilo,
Es poquito el 5%, Yo ¿eh? creo que sí, es que es como Estamos todo. hablando de muy poquito. Bueno, pues al final Se es hace como mucho es como vino los chungo. restaurantes. Se hace mucho vino chungo, claro. Pero como todo, ¿no? Pero es que tiene que haber un mercado para todo también. Sí, sí, Y también luego, no es que se haga vino chungo, es que es un perfil que a ti te gusta. sí. Porque a lo mejor hay otro perfil que a ti no te interesa, pero es muy bueno también. Entonces al final, Bueno, pero también lo hay de chungo. chungo, claro que hay. Claro, un vino a 2 euros es difícil hacerlo bien. Es decir, al final, todo hay un submercado, todo hay una industria detrás, ¿no? Cuando hablamos de vinos, sean naturales o sean convencionales, normalmente hablamos de artesanos prácticamente, es decir, gente que se dedica únicamente a eso, que prácticamente todo está elaborado con sus manos, que casi no hay maquinaria muchas veces. Y tú dices, claro, pues eso tiene un precio, ¿no? Y seguramente tenga una calidad, si además hay talento detrás. Bueno, no siempre ocurre. A veces puede que no haya talento, la cosa no acaba de funcionar. Y luego hay el industrial, ¿no? La cosa que es muy industrial, vamos a llamarle así. Entonces ahí todo se escapa. Entonces esa parte no nos interesa tanto, pero eso es un porcentaje muy alto. ¿Cuántas bodegas están haciendo? No sé, muchos millones de botellas. Y algunas lo hacen muy bien, habría que hacer muchos millones, ¿no? Bueno, es un mundo, sí, heavy, el mundo del vino. No es un mundo fácil. Sí, sí. Barcelona se está convirtiendo, bueno, ya desde hace bastantes años, pero se podría considerar, ¿no?, una de las capitales de los vinos naturales, en el sentido de que genera un turismo muy Sí. aficionado, como también en los países nórdicos, ¿no? Bueno, yo creo que se han abierto locales en Barcelona que no existían hace unos años. Bueno, todo empieza con la Ánima del Vi un poco, ¿no? Con Benoit y Nuria. Pero el Bar Brutal fue bestial, ¿no? Un hype increíble, ¿no? Yo creo que y dura, ¿no? O sea, porque es como la gran explosión del vino natural con ellos. Montbinic Store, ¿no? También lo podemos decir. Montbinic antes, ¿no? Y Montbinic Store ahora. O sea, no existen muchos locales así en el mundo, ¿eh? Si uno se mueve con el tema del mundo del vino. Entonces, al final, claro que hay una serie de locales de referencia y luego lo que ha pasado ahora es que el mundo del vino natural es un hype bestial y entonces se abren muchos locales y me parece muy interesante donde el consumo es el vino. O sea, no es ni la cerveza ni el Cuba Libre, es decir, es el vino. Y eso está bien, porque al final, o sea, incentivas que el vino para mí es mucho más cultural que otras bebidas, ¿no? O sea, yo lo veo bien. Es verdad que no todo está bien engranado, pero es normal también, porque cuando se abren tantos negocios a la vez es complicado, pero bueno, el vino natural ha tenido un boom bestial y Barcelona es brutal. Sí, Va a sí. ser esa parte cultural, todo eso que tiene el vino de tradición y de cultura, lo que va a frenar una tendencia que podría ser muy natural, que es a acabar reduciendo muchísimo el consumo de vino porque no es saludable para la salud, digamos lo que digamos. Bueno, lógicamente tomar alcohol no es Queda la saludable, ¿no? ya, pero queda la parte Sí. de la cultura, es lo que hace Bueno, claro. que el vino no va a poder ser algo que deje No, es de que consumirse, porque detrás hay agricultura, hay cultura, hay muchísimas cosas, ¿no? yo creo que el vino no es simplemente una bebida no saludable. No se puede ver de esta manera. Por supuesto. Yo creo que al final, lógicamente, el abuso del vino sí que es un problema, ¿no? Pero al final, culturalmente, es indiscutible, ¿no? Es decir, el vino no es algo que hacemos hace 2 generaciones, ¿eh? Hace muchas generaciones que se hace vino y hay una dificultad, o sea, un gran vino es muy difícil de hacer. Y esta dificultad, lógicamente, es cultura. No se puede banalizar, yo creo, el beber vino con el consumo de alcohol. O sea, están ligados, lógicamente, si no tienes un control, pero hay algo mucho más allá. Bueno, no hace falta que te cuente lo difícil que es entender de vino. Yo soy un aficionado al vino, no soy un experto en vino, pero si hablamos con un Ferran Centellas vas a ver que es un tío que sabe tal cantidad de información, o sea, es tan bueno que es muy difícil entender todo eso. Entonces, yo no creo que sea tan banal como decir el vino es malo. No, claro que no. Por eso, quizá no te he formulado bien la pregunta, pero yo lo que quería decir es que en un momento en que hay tanta preocupación por la salud cada vez más, me refiero que si el peso de la importancia cultural y de todo lo que mueve en cuanto a agricultura, en cuanto a artesanía, me refiero a si todo esto son... Supera. Sí, era esta Sí, la, sí. la pregunta que yo te hacía No, un no, poco, sí, ¿no? pero creo que sí. Si no lo supera, debería. No sé, no creo que podamos coger y decir, oye, esto no es simplemente alcohol. No, yo creo que no es así. Yo creo que lógicamente debería superarlo. Tú decías que un 5% de los vinos son buenos e interesantes. Me he quedado con ese porcentaje, pero si nos ponemos a mirar la gente que entiende de vinos, ahora que dices esto, que te consideras a ti un aficionado, verdaderamente tú te encontrarás también Sí. que la gente que entiende es muy, muy, muy poquita, ¿no? Es un mundo pequeño, yo creo,
Pues es un mundo muy Se, grande, se pero puede disfrutar es un mundo que se disfruta sin entender demasiado, ¿no? sin Probablemente. duda, además, pero está muy bien, además. Sí, sí. O sea lo bonito del vino es que te permite decir qué tipo te gusta a ti, ¿no? O sea, qué estilo de vino a ti te gusta. Y cuanto más sabes, más abierto eres también y se hace una burbuja más grande. Es decir, que al final, cuanto pasan los años, más aprendes, más te gusta el vino. Es una especie de que no hay marcha atrás. Pero todo el mundo puede gustarle el vino, o no. Pero al que le gusta, tiene un perfil. Y ese perfil es muy interesante porque lo puede ir buscando a lo largo de su vida, ¿no? Si le gustan las variedades frágiles, pues siempre encuentras variedades frágiles en el planeta, ¿no? Y los irás bebiendo. O sea, yo creo que es interesante porque es muy personal el vino. Esa es la parte más chula, ¿no? O sea, ¿hay cosas objetivas en el vino? Sí, pero sobre todo hay muchas cosas personales, ¿no? Gente que le gustan los estilos, otros. Claro. No sé si todo este interés y todo este crecimiento del vino dentro de tu mundo gastronómico va a llegar un momento en que te sobrepase por una capacidad física de tener pues todo. Yo creo que tienes un almacén donde tienes tus Sí, botellas, tenemos pero no muchas sé botellas. si tienes previsto hacer algo más respecto a ese mundo del vino, acabar o vendiendo vino o creando algún otro espacio donde comercializar Parece que tienes información, ¿no? esa parte del vino, no lo sé, tú me dirás. Sí, hacemos, mira, me imagino que sé por dónde vas. Vamos a hacer un espacio porque tenemos sobre todo un desorden dentro de lo que tenemos en la bodega y no querríamos ordenarlo bien. Y es cierto que hacemos de aquí, solamente del año que viene, un espacio donde ordenamos todo esto. También, evidentemente, intentaremos que sea rentable, o sea, no simplemente un espacio, nos estamos lo más cerca posible de Gresca porque tenemos un problema de transporte también, constantemente ir a buscar botellas. Entonces lo que vamos a hacer es una tienda de vinos, posiblemente sea una charcutería también. Queremos dar un poco los productos que tendremos en Gresca, seguramente paralelamente estarán vendidos ahí en esa charcutería, tienda de vinos. Va a ser una cosa un poco... ¿Y la tendremos pronto? Yo creo que si todo va bien, diciembre, enero más o menos. Estamos ahí. O sea, tenemos el espacio, tenemos el local, pero ya sabes que el tema de permisos, obras, tal, de todo esto es un poco lento, pero sí, además no es que lo hacemos con placer, pero sobre todo por necesidad, ¿eh? Porque es que tenemos un desorden que tenemos que ordenar. Es así. Claro, porque Sí. la cosa va a más, ¿no? Sí, va más. Estás en Madrid también, ¿cómo ves Madrid? ¿Cómo te sientes llevando otro espacio que no está en el mismo barrio, en la misma ciudad donde tú te mueves? Es muy distinta también el comensal o también yo creo que has sido muy bien recibido, o fuiste, porque ya llevas bastante tiempo Sí. en el Santo Mauro y no sé cómo calificas esa experiencia, porque tú has tenido Sí. algunas otras, incluso algunas de las que cuando no has considerado por alguna razón que tuvieras que seguir ahí, te has marchado ipso facto. O sea que esto siempre ha sido como creo que bastante rápido. Me acuerdo que estuviste en el Rilke, no tenías suficiente espacio de cocina y viste que aquello Bueno, era complejo. Era complejo, hacer. ¿no? Sí. Una O has lástima porque tenido, era muy buen sitio además. muy buen sitio. O ha habido otros lugares donde quizá no has encontrado la sintonía o lo que tú necesitabas quizá por esa ética tuya, ¿no? De autoexigencia. No, al final, mira, el tema de Madrid en concreto, hace 3 años que estamos allí. Sí. Entonces, nos han acogido súper bien, estamos encantados cuando vamos a Madrid y y el sitio es alucinante, ¿no? Porque es como, claro, el Gresca pues es un bistro ahí estrecho y ruido y claro, llegas al Santo Mauro que es como una bomba, ¿no? Pero es un sitio especial, sí. Si me preguntas por Madrid en sí, no es que haga tampoco muchísima vida en Madrid, porque de verdad que yo voy y trabajo. Es decir, muchas veces cojo el AVE de las 6, me planto a las 8:30 en la cocina y vuelvo a las 10, por decir algo, ¿no? O sea, pago un día, pero no dejo de volver a dormir a casa. Pero, o sea, la ciudad es bestial, ¿no? Ahora están como en expansión, ¿no? Todo es expandirse ahí dentro, ¿no? Un poco. Y Barcelona es más retraída, ¿no? Siempre ha sido así un poco, yo creo, ¿no? Las dos versiones. Y va con los caracteres de la gente y con la personalidad de la gente. Pero, bueno, es una ciudad que nos ha tratado súper bien, no podemos decir otra cosa. ¿Y Barcelona cómo la ves después de momentos que fueron difíciles?
Sobre todo, has hablado antes de los tiempos de la pandemia, pero fueron bastante devastadores para, Sí. bueno, sin entrar ya en todo el tema de la salud, pero No. que parece que nos hemos olvidado, pero fueron devastadores para el sector, ¿no? Sí. Bueno, Está claro, reviviendo. esto no ocurrió en Madrid, lógicamente con otras consecuencias, ¿no? Pero Barcelona sí, económicamente quedó tocada el sector. Nosotros porque llevábamos 10 años, ¿no? O 12 años trabajando en esto, pero imaginemos toda la gente que acaba de abrir un negocio hacía, no sé, un mes. ¿Cómo soportas económicamente esto? Porque de verdad que la gente dice que hubieron ayudas, pero no hubo ninguna ayuda. Esa es la realidad. O sea, te daban un crédito personal, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué crédito personal me vas a dar si, supongamos, acabo de abrir hace nada? O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Yo creo que fue muy duro. Creo que el país no cubrió bien, y lo digo abiertamente, no cubrió bien esa necesidad y ese momento, porque entiendo que hay que retraerse, hay que quedarse en casa. Es lógico, ¿eh? Pero claro, o sea, ¿cómo funciona esto después? ¿Hay que seguir todos con normalidad? No. O sea, al final fue un momento muy complicado. De desamparo. Completamente. O sea, completamente. Al final tuviste que ayudarte tú a ti mismo, ¿no? O sea, no, aquí no hubo ninguna ayuda. Sí, lógicamente se daban una ayuda con las nóminas, ¿no? Del personal. Pero claro, es que si no, ¿qué pasa? Que no comían. O sea, es que, no sé, fue bastante heavy esto. Antes hablabas de esta profesión, que decías que no era una profesión de segunda, decías si por lo menos ganáramos mucho dinero. Eso también depende de cómo lo plantee cada uno, ¿no? En tu caso, imagino que tener pues 20 y pico empleados, abrir todos los días, bueno, abrir todos los días también hace más ganancias, Sí. pero es un poco encaje de bolillos, es llevar tu modelo de negocio al límite, ¿no? Para que eso funcione. Yo no digo que no gane dinero, yo gano dinero con mi negocio, lógicamente. Por supuesto. Lógicamente. Creo que hay muchas fórmulas para hacer que esto funcione. Es decir, las hay haciendo fórmulas más sencillas, con productos más sencillos, no por eso malos, y que te pueden dar un mayor margen de beneficio y entonces ganar más dinero. Las cuentas son fáciles al final de hacer cuentas de explotación. Puedes hacerlo con menos personal. Yo podría hacer una carta más corta simplemente, sin perder calidad, y no necesitaría tantas personas trabajando. Cada uno busca su modelo y el mío me gusta cuando la carta es larga, me gusta cuando cambio bastantes cosas, me gusta cuando no hay exceso de sufrimiento en el servicio, por tanto sobredimensiono a veces los equipos. ¿Es más caro? Sí, claro que es más caro, pero también estamos en unas situaciones a veces que yo qué sé, pues que de repente te desaparecen dos de la plantilla y no sabes cómo reponerlo. Cuando tu plantilla es un poquito más grande, es una cosa que hemos aprendido con los años, no sufres tanto. Ganas menos, pero no sufres tanto. Yo creo que al final depende de qué tipo de... qué buscas. No sé. Yo prefiero que esto esté estable, ¿no? Y esa estabilidad me la da con equipos un poquito más potentes. Elena Yepes, a quien hemos citado antes, estuvo también en este podcast hace bastante tiempo, Sí. y ella decía que los restaurantes iban a ser más caros y que no había otra solución. Sí. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Crees que al final vamos a acabar acostumbrándonos a Pues evidentemente pagar más? vas a pagar más si quieres mantener la misma calidad, porque lógicamente el precio de las cosas sube. Puedes bajar la calidad y pagar lo mismo, pero no puedes pretender que todo suba y tú no subas. Esto es imposible, porque no. ¿Que es exponencial? No, yo creo que todavía no ha sido exponencial, sinceramente. Yo creo que es una cosa que es gradual, ¿no? Pero claro, al final es lo que decimos. Es decir, si vivir en Barcelona actualmente, esto lo vemos mucho con la gente que trabaja en Gresca, que son gente joven, ¿no? De entre 23 y 30, vamos a poner un poco la franja de edades, ¿no? Esos chicos que tienen que pagar, no sé, 600 o 700 euros por una habitación, porque estamos así, claro, si tú quieres que esa gente consuma, ¿no? O subes los sueldos o no hay consumo. Entonces, aquí hay una desproporción y para subir los sueldos hay que subir los precios. Entonces, aquí esto es una regla de tres. Y si quieres que esto se proporcione, pues lógicamente los precios van a subir ya no solo por el precio del producto, sino porque el precio de la vida ha subido. Entonces, tienes que arreglarlo de alguna manera, creo yo. No hay muchas otras soluciones. No hay muchas otras soluciones, pero seguro que nos pasa en nuestro oficio, pero seguro pasa en el tuyo también. No sé cómo de bien pagado está el periodista joven, por entendernos, ¿no? Y claro, esa persona tiene que vivir en una ciudad. Mal, ¿no? Y consumir en una ciudad. Y entonces dirás, bueno, ¿puedo ir al Gresca o dónde puedo ir?
Entonces tienes que buscarte las alternativas a todo esto. No sé, claro, hay un desequilibrio. Sí, así es, así es. Vosotros soléis decir, Rafa, que os hace mucha ilusión. Yo decía al principio, tantos discípulos y discípulos que llegas a tener, tú Bueno, diría que uno de los que más. Tú que siempre hablas tan bien de todos tus compañeros, con aquellos que empezasteis, con Uriol Ibern, de Uriol sí. Ibern, de Jordi Vilà, que hablábamos, bueno, de tantos otros, ¿no? De Xavier Franco. Pero te quería decir, decís que os alegra mucho cuando veis que formáis escuela, ¿no? Que hay discípulos pues, que emprenden. Pero no debe ser fácil a veces encontrarse con que han aprendido y se van, ¿no? Y esto debe ser algo que pasa muy a menudo. Supongo que es lógico, ¿eh? Es lógico, pero me imagino que también a veces doloroso, ¿no? Sí, sin duda, pero al final, es decir, generacionalmente, o sea, nosotros, yo tengo 48 años, ¿no? Empecé pues que tendría 27, ¿no? Lógicamente, la gente no es eterna contigo. Yo creo que al final no es una simple cuestión de si es doloroso o no, es natural que la gente entra y salga de un restaurante. Es decir, nosotros tenemos gente, pues, la media será 2, 3 años, ¿no? Más o menos la gente lo que puede estar, el empleado que puede estar en Gresca, ¿no? Hay gente que se va y monta su negocio y le funciona muy bien, y otros que se van y no lo montan, y otros que no les funciona tan bien. Depende. Yo siempre digo lo mismo, al final no depende de si se van, es cómo se van. Es decir, si tú eres consciente de qué situación dejas en el sitio que te vas, ya está, al final. Pero que la gente se vaya es normal. O sea, no puedes pretender que se queden eternamente, a no ser que los asocies o que hagas otras fórmulas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, con Biel, mi socio, pues bueno, trabajó en Gresca y ahora somos socios. Es decir, que esas fórmulas existen y coexisten bien, además, yo creo que es lo natural, ¿no? Al final las asociaciones casi que van a ser más naturales en el futuro ahora que nunca, ¿no? Porque si no lo haces de esta manera, es difícil integrar tanto a la gente también dentro de los equipos, ¿no? Y bueno, pues con Biel fue una cosa muy natural y además llevamos, pues no sé, desde 2000, más de 10 o 12 años juntos, ¿no? Y funcionamos perfectamente, ¿no? Al final, los equipos van y vienen, la gente abre negocios, simplemente una cuestión de irse de manera bien formal de los negocios, no más. Pueden ir surgiendo muchos minigrescas, de alguna manera, ¿no? Bueno, Hay minigrescas, ¿no? no sé si hay minigrescas, lo que hay son gente que monta sus negocios. Lógicamente, yo creo que Gresca es bastante invasivo mentalmente en el tiempo que estás allí metido. Entonces, a lo mejor ocurre, ¿no? Pues que coincides con el proveedor de turno que te interesa, o a lo mejor se te mete un poco el estilo, porque sí es verdad que nosotros en el estilo somos un poco inflexibles en ese sentido. Es decir, que, oye, ¿puedes ayudarme a hacer un plato? Sí, pero el estilo es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Y como somos invasivos en esto, en el cerebro de la persona que se está haciendo en cocina, puede ocurrir, o el estilo del restaurante en general, ¿no? Entonces, pero no creo que hagamos minigrescas, ¿eh? Yo creo que la gente hace sus cosas también, ¿eh? Depende de cada cual. Está muy bien. Te quería preguntar, antes te decía que tenía mucho interés en conocer un poco tu ética, ¿no? Tus principios, y lo hemos hablado, me lo has contado, pero también me gustaría, y creo que puede ser inspirador para jóvenes cocineras o cocineros o gente que quiera montar negocios, ¿cuándo surgió, de qué manera surgió la vocación? Porque yo me imagino que que ahora te debes preguntar quién te iba a decir cuando empezaste simplemente para sacarte un dinero para tus gastos. Era esa la razón, ¿no? Porque tú estabas estudiando, querías ser, como casi todos los grandes cocineros, como muchos, arquitecto, pero luego te pasaste las matemáticas y de ahí a la informática. Pero he leído en alguna ocasión que llegaste a pensar, ¡buf! Si me tuviera que ganar la vida con esto, qué horror, ¿no? Porque, Sí. ¿por qué? ¿Porque era muy duro? ¿Cómo Sí. se dio la vuelta a esa tortilla? ¿Y hay un momento en que surge el enamoramiento? ¿O es paulatino, es poco a poco? No hemos hablado demasiado de Joe Baixas, con Sí. quien que estuvo también en este espacio, y decía que su restaurante Follía, que tú no eras de su restaurante Follía, sino tú eras el Follía, él decía, en absoluto. porque eras un verdadero apasionado. Pero ¿hubo un momento en que surgió como un chispazo esa pasión? ¿O qué ocurrió? Bueno, o sea, con Joe Baixas yo tengo un poco el chispazo de la cocina, ¿no? Él me explica que la cocina no es simplemente todo aquel túmulo de esfuerzos y de horas, o sea, que hay algo más y que la pasión por la cocina puede surgir y tienes que entenderla un poco, ¿no? O sea, yo creo que desde que me meto en cocina, que tendría 19 o 20, no sé, más o menos,
me empiezo a enganchar poco a poco. Es verdad que durante el primer periodo lo que piensas es, yo no quiero esto, porque es el esfuerzo que hay detrás para conseguir algo. O sea, es un esfuerzo muy duro y dices, oye, tengo que pasar todo este proceso hasta... Y poco a poco vas aceptándolo y al final te acabas metiendo. Yo creo que este es un poco un proceso paralelo o sea, similar para muchos cocineros. Es decir, no... o por lo menos muchos de mi generación, y creo que ahora también. Es decir, al final, si tú quieres ser cocinero, lo sientes, ¿no? Y como tal, tienes que pasar un proceso de dureza mental, ¿no? que tienes que superar. Ya está. Una vez superas este proceso, empiezas a decidir hacia dónde vas, ¿no? Esto, mira, hay una cosa muy similar con mi hija, ¿no? Mi hija, la Laia, hace gimnasia artística y entrena 5 días a la semana, muchos días, 3 horas. Pienso, ¿cómo cojones, sabes? Quiere hacer eso, ¿no? Y llega y está contenta. Entonces yo digo, similar. O sea, en el fondo quieres hacerlo y te da igual las horas, te da igual el cómo lo vas a hacer. Lo que quieres es hacerlo, ¿no? Pues yo creo que es una similitud con el deporte, es una similitud con un médico, ¿no? Que tiene que pasar, yo qué sé, todos los años de escuelas, prácticas, o sea, al final todas las situaciones son similares si quieres hacerlo bien. Yo creo que la cocina es pasión, sí o sí, y hay que entender que luego viene el negocio, que eso es otra cosa, que tienes que entender cómo controlas tu negocio, que tienes que entender que estás con tu cliente, cómo lo llevas, cómo eres de empático. Cada día tienes que tratar con clientes. Yo no sé a veces si es más difícil cocinar o eso, ¿no? Porque no siempre estás del humor adecuado como para decir, oye, ahora van a venir, no sé qué, y piensas, hostia, hoy no sé si estoy de humor para esto, ¿no? Cocinar no es tan complejo en el fondo. Yo siempre digo que la sala es mucho más difícil. Aunque tú dices que hasta que te sale bien un plato, el primer plato, Sí. un poco decente, tampoco es tan sencillo. Esto no suele decirlo nadie en tu ámbito. No, pero al final es verdad que la cocina como tal, no, o sea, tú piensas un plato y lo cambias 25 veces hasta que te sale correctamente. Pero esto es una especie de ensayo, no pasa nada, es una parte del juego. Pero yo insisto, es decir, la sala, por ejemplo, me parece mucho más compleja. O sea, tu estado de ánimo no cuenta. O sea, ¿cómo estás? Yo estoy cocinando allí tranquilo, igual estoy un poco rayado, pero las cosas funcionan, ¿sabes o no? Pero hostia, cada día el cliente complejo, el fácil, o sea, no sé, yo siempre pienso que es un juego que hay que entender en un conjunto de cosas bastante bestia un restaurante. No es una cosa tan sencilla como abro un restaurante y ya. No, esto no va así. Si quieres hacerlo bien, tienes que estar preparado mentalmente. Es una fuerza un poco mental, dijéramos, ¿eh? Pues eso es la vocación, ¿no? La vocación. Exactamente. Es la vocación. Exacto, Sí. tanto en la cocina como en la sala. Pues muchísimas gracias, Rafa. No, ha sido a ti. un verdadero placer estrenar contigo esta nueva temporada de Quédate a comer. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina.